Él es Wernher von Braun, uno de los científicos más prominentes de la historia de la exploración espacial. Lo que muchos no saben es que fue reclutado por Estados Unidos directamente de las filas del Tercer Reich. Y él no fue solo un caso aislado. Varios científicos nazis, algunos con pasado muy oscuro vinculados a crímenes de guerra, fueron traídos a suelo americano en una maniobra que hasta hoy despierta indignación y cuestionamientos éticos. Todo esto de hecho fue parte de una operación secreta planeada cuidadosamente por el gobierno estadounidense, conocida como Operación Paperclip. Bienvenidos a los oscuros capítulos del libro Operación Paperclip, el programa secreto de la CIA para atraer científicos nazis a Estados Unidos, escrito por Amy Jacobs, que revela por cierto detalles de esta terrible página de la historia. ¿Sabes gracias a quién ganó Washington, por ejemplo, la carrera espacial? ¿Quiénes desarrollaron los misiles balísticos que protegieron a Estados Unidos durante la Guerra Fría? ¿Cuál fue el origen del padre de la medicina espacial norteamericana? ¿Quiénes desarrollaron, por ejemplo, las armas químicas con las que Occidente tomó ventaja en la carrera armamentística? Una pista, todos tenían el mismo origen. Eran prominentes nazis protegidos bajo una operación especial de la CIA. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico y científico fue muy importante. Los nazis, con su avanzada investigación en áreas como por ejemplo la industria militar, la medicina, habían acumulado un valioso tesoro de conocimientos, pero cuando cayó el Tercer Reich, Estados Unidos se enfrentó a una decisión muy importante. ¿Qué hacer con todos esos científicos nazis, con esas mentes que eran un recurso invaluable, pero que fueron parte de un pasado manchado por su colaboración y su apoyo a un régimen atroz? La Operación Paperclip fue la respuesta. Iniciada en 1945, esta operación secreta no solo buscaba evitar que estos científicos cayeran en manos soviéticas en el incipiente clima de la Guerra Fría, sino también aprovechar todo su conocimiento para el desarrollo tecnológico y militar de Estados Unidos. La Operación Paperclip no solo representó un giro dramático en la política de Estados Unidos, sino que también planteó un enigma moral. ¿Cómo podía el país que lideró la lucha contra el nazismo justificar protegerlos y emplearlos a los mismos individuos hasta los que hacía poco eran sus enemigos jurados? La respuesta está, repito, en el contexto de la Guerra Fría. La amenaza percibida del comunismo y de la Unión Soviética eran tan grandes para Estados Unidos que estaban dispuestos a pasar por alto sus antecedentes criminales con tal de ganar ventaja en esa carrera armamentista y tecnológica contra la madre de Rusia, la Unión Soviética. Por eso, mientras algunos nazis eran cazados y llevados a juicios por sus crímenes, otros eran protegidos y sus historias eran reescritas. Uno de los ejemplos más importantes, por ejemplo, de esta contradicción es Arthur Rudolph, un ingeniero clave en el programa de cohetes B-2 de los nazis. A pesar de su participación en el uso de mano de obra esclava en la producción de estos cohetes, Rudolph fue llevado a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip y jugó un papel muy importante en el desarrollo del programa espacial estadounidense, incluyendo el proyecto Apolo. No fue hasta décadas después que sus vínculos con crímenes de guerra salieron a la luz, y eso finalmente llevó a su salida obligada de Estados Unidos. Pero el caso de Rudolph no es solamente una coincidencia o un caso aislado. Es un ejemplo claro de cómo la Operación Paperclip creó una complicada red de secretos, de contradicciones y de dilemas morales. Esta operación no solo cambió el curso de la ciencia y la tecnología, sino que también dejó una marca que no se puede borrar de la percepción pública, de la justicia y del doble discurso hasta el día de hoy. Ve la ironía de este capítulo del libro. Los mismos hombres que fueron interrogados por sus vínculos con el régimen nazi pronto se encontraron trabajando codo a codo con sus antiguos enemigos, los estadounidenses. Las historias de algunos de ellos, como Wernher von Braun, que jugaron un papel crucial en el programa espacial estadounidense, mientras que otros contribuyeron significativamente en campos como por ejemplo la medicina, la química y también la ingeniería. La Operación Paperclip no solamente es una historia de triunfos tecnológicos y avances científicos, sino también una de silencios y olvidos.
Mientras celebrábamos, por ejemplo, los logros de la NASA y la carrera espacial, raramente nos ponemos a pensar sobre los cimientos turbios sobre los que se fundó y construyó la NASA. Algunos criminales proscritos, como por ejemplo Von Braun, quien fue un miembro prominente del partido nazi y un oficial de las SS, jugaron un papel indispensable precisamente en el desarrollo del cohete B-2 durante la guerra. Posteriormente, en Estados Unidos, este personaje se convirtió en una figura central en el desarrollo del cohete Saturn V, que eventualmente llevó al hombre a la Luna en 1969. Su historia es emblemática de cómo la operación Paperclip transformó el panorama de la carrera espacial. La pregunta entonces surge: ¿habría sido posible para Estados Unidos ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética sin la ayuda de todos estos científicos nazis? La respuesta, aunque resulte bastante incómoda, inclina la balanza hacia un rotundo no. El conocimiento y la experiencia de estos científicos nazis en la cohetería fueron fundamentales. Por ejemplo, las contribuciones técnicas de personas como Von Braun y su equipo fueron importantísimas para superar los desafíos de la ingeniería espacial estadounidense, que en esos momentos tenía demasiados problemas. La tecnología de cohetes desarrollada por los nazis, particularmente el B-2, sirvió como base para el desarrollo de los cohetes precisamente de Washington. Otro nombre notable es el de Kurt H. Debus, que es un exmiembro del partido nazi y otro participante clave en la operación Paperclip. Debus tuvo un papel muy importante, de hecho, en la NASA, donde fue el primer director del centro de lanzamiento de cohetes, dirigido por un nazi, que más tarde, por cierto, se convertiría en el Centro Espacial Kennedy. Bajo su liderazgo se llevaron a cabo lanzamientos muy importantes que marcaron hitos en la carrera espacial estadounidense, incluyendo, por ejemplo, el lanzamiento del Apolo 11. La contribución de científicos con este pasado nazi no solamente plantea preguntas éticas, sino que también desafía toda nuestra comprensión de la justicia y de la memoria histórica. ¿Cómo reconciliamos los logros científicos de una superpotencia con las acciones pasadas de aquellos que los hicieron posibles? Hubo muchos otros científicos e ingenieros que, aunque no son tan conocidos, jugaron roles importantes dentro de diversas áreas de la investigación y el desarrollo tecnológico en esa época de Estados Unidos. Muchos de ellos llevaron consigo conocimientos que eran en ese momento invaluables para los objetivos estadounidenses, sobre todo durante la Guerra Fría. La historia de la operación Paperclip y su influencia en la carrera espacial no es simplemente una historia de triunfos y avances tecnológicos, también es una historia sucia de avances médicos. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran los médicos y químicos que trabajaron directamente para el régimen de Hitler, cuyas contribuciones a la ciencia estuvieron manchadas por sus conexiones con atrocidades y experimentos inhumanos. Los médicos de Hitler, muchos de los cuales fueron parte de la operación Paperclip, desempeñaron roles en proyectos que oscilaron entre lo revolucionario y lo repugnante. Un ejemplo, Hubertus Strugol, conocido como el padre de la medicina espacial estadounidense, fue llevado a Washington precisamente debido a su experiencia en la investigación de los efectos del ambiente de alta altitud en el cuerpo humano. Pero su pasado en Alemania incluyó experimentos en el campo de concentración de Dachau, donde prisioneros judíos obviamente fueron sometidos a condiciones extremas para estudiar su respuesta fisiológica. Por otro lado, los químicos de Hitler también formaron parte de este proyecto. Sus investigaciones, especialmente en el campo de los gases nerviosos y otras armas químicas, eran de gran interés para los militares estadounidenses de esa época. El traslado de químicos nazis a Washington bajo la operación Paperclip abrió una página controversial en la historia de la ciencia y la guerra. Estos científicos, con sus conocimientos avanzados en armas químicas, influyeron significativamente en el desarrollo militar de Estados Unidos, aunque sus nombres y contribuciones a menudo permanecen en las sombras de la historia, por cierto. Uno de los científicos más notorios fue Otto Ambros, conocido por su papel en el desarrollo del gas nervioso sarín. Ambros, quien fue condenado en los juicios de Nuremberg por su uso de trabajadores forzados en fábricas de productos químicos durante la guerra, fue reclutado posteriormente por Estados Unidos. Su conocimiento en la producción de productos químicos y gases nerviosos fue considerado invaluable, especialmente durante los años de tensión de la Guerra Fría. Otro ejemplo es el del Kurt Blum, quien antes de su captura lideraba los esfuerzos nazis en la investigación de armas biológicas.
Aunque inicialmente fue arrestado por las fuerzas aliadas bajo sospechas de crímenes de guerra, Blum fue liberado y posteriormente empleado por el ejército estadounidense, donde continuó con sus investigaciones en armas biológicas y químicas. Además, científicos como George Brickey, que fue uno de los creadores del gas Zyklon B, que fue utilizado en las cámaras de gas nazi, también fue trasladado a Washington. Todos estos hombres aportaron conocimientos técnicos que ayudaron a una superpotencia a desarrollar un arsenal químico y biológico de los más sofisticados del mundo. Aunque no hay registros claros de que estos gases se hayan utilizado activamente por Estados Unidos durante el conflicto de la Guerra Fría, su papel desarrolló un pilar importante en la estrategia militar y la disuasión contra la madre de Rusia. La operación Paperclip en su núcleo fue un dilema de plata o plomo. Una elección entre aprovechar los conocimientos científicos nazis si aceptaban trabajar para Washington o hacerlos responsables por sus crímenes contra los judíos si se negaban. Washington, en su afán de liderar la tecnología y el armamento, se vio enfrentado a una carrera contra el tiempo. La decisión de incorporar a todos estos científicos nazis no fue tomada a la ligera. Era una estrategia fríamente calculada para asegurar una ventaja tecnológica en lo que se perfilaba como una guerra total de proporciones apocalípticas contra la Unión Soviética. En esta carrera, el conocimiento y la experiencia de estos científicos eran vistos como activos invaluables que no podían ser desperdiciados así como así. La inclusión de estos científicos nazis en programas claves del Pentágono no solo aceleró el desarrollo de tecnologías avanzadas, sino que también cambió por completo la naturaleza de la guerra y la competencia global. Desde la carrera espacial hasta el desarrollo de armas químicas y biológicas, la influencia de todos estos científicos se extendió por varios campos, marcando profundamente la dirección, el progreso tecnológico y científico de Estados Unidos. Pero no solamente fue Washington, América Latina también escribió sus propios capítulos en su versión de Paperclip. Países como Argentina, Brasil y Chile se convirtieron de hecho en refugios para algunos de estos individuos que buscaban escapar de la justicia o continuar sus vidas lejos de la mirada escrutadora de Europa. En Argentina, por ejemplo, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se dio acogida a varios nazis. Perón estaba muy interesado en los avances tecnológicos y científicos que todos estos individuos también podían aportarle a su país. Facilitó la llegada y el establecimiento de cientos de nazis. Esta política de puertas abiertas no solo se limitó a científicos, también incluyó a figuras de alto rango del régimen nazi, como por ejemplo Adolf Eichmann, que fue uno de los principales arquitectos del Holocausto y que finalmente fue capturado posteriormente por el Mossad en Buenos Aires en 1960. En Brasil, la situación fue similar. Se documentaron casos de científicos nazis que se trasladaron al país sudamericano, donde continuaron sus investigaciones y su vida profesional sin enfrentar nunca cargos ante la justicia por sus acciones pasadas. La postura relativamente laxa del gobierno brasileño en esa época, durante un periodo que proporcionó un ambiente propicio para que estos individuos se reubicaran y se integraran de nuevo a la sociedad. Chile, por su parte, también vio la llegada de algunos de estos científicos. El país, con su larga historia de inmigración europea, se convirtió en un destino muy atractivo para todos los que buscaban un nuevo comienzo en América Latina. A pesar de que no todos los que llegaron a Chile estaban directamente involucrados con los crímenes de guerra nazi, la falta de un escrutinio riguroso permitió que muchos de ellos se asentaran en el país y trabajaran en muchos campos, incluyendo la educación y, por supuesto, la investigación. En conclusión, la operación Paperclip y los movimientos similares no solo cambiaron el paisaje de la ciencia y la tecnología, sino que también tuvieron un impacto significativo en la justicia, en la moralidad internacional también. En la descripción del video, por cierto, te dejo el link de este libro por si quieres leerlo y saber un poco más del tema. Es una obra que vale la pena leer. Espero, por cierto, que este video te haya gustado o que te haya servido para aprender algo nuevo. Si es así, ayúdame suscribiéndote al canal y compártelo con todos tus amigos. Eso nos ayuda mucho. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.